motivo por el que arrancamos tan AM, tan programa del gato silvestre? No, a mí no me quedó claro, pero me puse contenta poder escuchar la canción que leímos. Es hermoso. Es una canción de María Becerra, producida por Nico Cotton y también co-escrita por Nico Cotton. ¿Se acuerdan que lo tuvimos a Nico Cotton acá? Nico Cotton, tipazo. Tipazo. Gran maestro de la producción musical. Es el hombre del nuevo rock argentino. De Juan Ingaramo, Conociendo Rusia, los amigos de banda Los Chinos, todos ellos tienen las manitos marcadas de Nico Cotton, las huellas digitales. Le impresionó mucho que lo miráramos a los ojos. Sí. ¿Te acuerdas que nos dijo eso? Nos dijo, gracias chicos por mirarme a los ojos mientras me entrevistaban. No usaron el celular. Claro. No usaron el celular mientras hablaba. Eso es un montón. Eso es un montón, nos dijo. Nosotros nos sentimos súper halagados. Casi como si me estuvieran escuchando. Me sentí súper escuchado, Por momentos te escuché. Fue hermoso. Otros momentos sí sé que te escuchaba, pero la mente se me iba. Pero vos no lo notaste. Nico Cotton. Y por momentos me perdí en tus ojitos. Ay, qué suave. Ya la vieron. Hubo un pequeño spoiler. Es Valeria Croce, que está con nosotros, autora del Arca de Milei, que es el libro del año, al menos para nosotros, para Ediciones Futurock. Un libro que se ha vendido y que ha circulado un montón, que te ha llevado a lugares espectaculares. Nosotros estamos muy contentos como parte de Futurock de que te estés yendo también. Nos contabas que agotaste ya. Agotamos, segunda edición, salimos, ya está, se mandó a imprimir la segunda edición porque nos quedamos sin libros. Espectacular, agotar un libro hoy por hoy es un montón. Es un montón. Sí, la verdad que sí, y fue una gran apuesta de la editorial, además después de ese salieron varios libros que complementan, el otro día estábamos viendo eso, cómo se empieza a generar también hay una comunidad entre esos libros, el de Julia que salió la semana pasada, el de Sabino Navarro, los libros de historia que salieron y se presentaron en la Biblioteca Nacional. Hay como algo ahí con ganas de discutir un poco entre libros y que después eso se traduce también en encuentros con gente que está bueno. Nos contabas fuera de aire que el libro tiene una circulación que te sorprendió, no solo por cómo estás puesto en muchas cadenas, sino además por cómo de repente lo está leyendo gente que capaz que no esperabas que lea. Sí, pero además porque ya van 2 meses y medio, salió el 15 de agosto, así que ya estamos casi en los 3 meses y me sigue pasando que voy a lugares y el libro se lee o me lo comentan o me invitan de medios, como pasó hace unas semanas, que uno no piensa que te van a invitar por el libro y es como un inicio de conversación. Digo, nosotros cuando al principio hablamos con Fede Vázquez y hablamos con Leila sobre la idea del libro, siempre fue ese el objetivo, que fuera un inicio de conversación. O sea, que el libro, incluso con el editor, que es Ernesto Pico, que él trabaja en Anfibia, que también tiene un libro de Futurock, que es Crónicas del Litio, que recomiendo mucho. Ernesto, yo a veces decía, bueno, pero ¿y cuándo opino yo? Porque uno tiene como esa cosa con el editor de que te va corrigiendo cosas y demás, y vos sentías que había como una estructura del libro muy ordenada, pero que en alguna parte decías, bueno, yo quiero decir algo. Y la respuesta fue en las entrevistas, cuando el libro esté terminado. Okay. Y la verdad que en ese momento fue como una tensión, pero pasados 3 meses tengo que decir que tiene razón el editor y que háganle caso siempre a los editores. Sí. Vale, no estuvo, de hecho, no fue uno de los libros que sacó, de los que habló Pañi recientemente. Sí, de hecho vos te fuiste entrevistada. Sí, fui entrevistada en el programa de La Nación. Oh, por Dios. ¿Y cómo es el...? Es muy intimidante, digo, para uno ir ahí a hablar de su libro sabiendo que está como en un terreno inclinado, digo, más allá que diferencias aparte, suele ser un entrevistador que establece un código de convivencia bastante ameno. No me pasó en el final de la entrevista. Tuvimos una diferencia ahí en el cierre. Pero es verdad que él elogió el libro. Él arranca muy cordial siempre, como medio reclinado, ¿no? Las entrevistas. Él está cómodo, sí. Claramente, digo. Está en su cancha. Está local. Yo siempre valoro que, insisto, estando por ahí en las antípodas, es un tipo que lee, hoy está discutiendo el capitalismo de plataformas, está hablando por ahí de cosas que otros, que son más animadores o opinadores, no se toman ese trabajo. Digo, yo por lo menos le reconozco el trabajo de que ha tratado de comprender. Él habla de los libros de Daempoli, que yo cito algunos. Claro, como que toma tu mejor versión para interpelar, digamos. Yo creo que es de los que siguen leyendo. Digo, que la profesión tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con no quedarse solo con... Más en un tiempo como este, donde hay un montón de cosas que cambiaron y sobre todo los medios de comunicación.
Entonces me parece que por lo menos yo valoro el esfuerzo de quienes tratan de comprender y no se abrazan a esa idea. Digo, yo lo veo en el mismo canal a Eduardo Feynman, que cuando yo era más piba, digo, en el 2001, 2002, precisamente con lo de Maxi y Costec y Santillán, él estaba en un programa con Daniel Haddad en donde ponen Después una de Hora. supuesta arma que habían encontrado entre los piqueteros en Puente Pueyrredón. En la causa, al día de hoy, esa arma nunca existió. Y él sigue estando en el prime time televisivo. Entonces digo, es complejo el mainstream periodístico porteño. Y yo siempre aclaro porteño. Porque es porteño. Entonces, Bueno, de hecho, Vaya si es porteño. Carlos Pañi te recibe con el libro no solo leído, sino todo estiqueado. no, nobleza Todo obliga. subrayado. Estaba todo Era el marcadísimo. Ah, era tuyo. Nobleza obliga. No voy a Pensé que hacerle él te había creer a la recibido audiencia. como- Sería muy fácil para mí decir que era su libro y estaba todo marcado, Ok. pero no, era el mío. Era el tuyo. Que él lo quiso mostrar en un Sí, acto de ok. gentileza. Pero dijo que lo había leído con fruición, Sí, que le sí, había pero interesado además lo muchísimo. eligió, él me convoca por el libro, lo elogió en la apertura del programa. Creo que tuvimos desavenencias. Al final, tal vez yo no pude explicar lo que quería explicar, que era que yo no niego que haya habido dificultades en el gobierno anterior, Ujú. pero el libro lo que trata de discutir es que no se reduce solo a eso. Entonces, de repente No, nos se habíamos entendió, quedado trabados ahí. Se entendió esa- Sobre todo porque él ese circunscribió límite. los errores, y creo que ahí es donde yo medio que me planté, en planes sociales y corrupción. Y para mí ese es un reduccionismo y además es una estigmatización. Si me hubiera dicho inflación, un problema del poder adquisitivo o hubo problemas, los enumerábamos, los discutíamos, el problema de la vivienda, el problema de los alquileres. Pero él lo circunscribió a corrupción y planes sociales. Y yo ahí, me nublé. Y dije, no, la verdad que no. No, Carlos. Y Te quería terminó preguntar, ahí, fue como que quedó ahí. Sobre la obsesión con Milei, pienso en los dos libros más conocidos además del tuyo, el de Tenenbaum, que es más reciente, y el de Juan Pablo González. El loco. El Loco. Que hay diferencias, porque El Loco lo empezó a escribir mucho tiempo antes, medio que ya en perfil al pibe lo habían puesto a seguir la campaña y estaba como en Sí, tema. de hecho el libro sale entre Antes. las PASO y las generales. Claro. Y el de Feynman es todo el de Tenenbaum es todo lo contrario. Él dice, cuando ganó las PASO, dije, este pibe de dónde estaba, nunca le había dado bola. Fue como una obsesión tardía y se empezó a revisar por qué había tenido el éxito que había tenido en las elecciones. Pero él suponiendo ya su error, digamos, de no Sí, haberlo asumiendo visto. que no la vio, digamos. Bueno, pero está bien en este mundo donde ahora es una moneda de cambio haberla visto. Yo la vi, vos no la viste. Viste que todo el mundo quiere tener la posta. Sí, había otro libro más ya en la calle, que era el de Pablo Semán, que en realidad son varios Claro. artículos. Claro, y un poquito que el de apertura está y entre cierra. nosotros. Exacto. Pero no era sobre Milei, sino más bien sobre un fenómeno. El prólogo lo reduce al fenómeno Milei, el libro, los artículos que tiene a varios investigadores Más global, trabajando, pensando las habla de derechas. todo el fenómeno. Hay un artículo muy interesante que habla incluso sobre la juventud de Milei dentro del libro. También está el de Grimson, pero ese salió ya este año. Salió ahora uno de Mercedes de Alessandro sobre la economía, más basado en la economía de Milei. Y si no me equivoco había otro de Juan Venegas, que también era más sobre el no liberalismo, digamos, de Milei, que hay ahí como una interna entre liberales clásicos y los anarcocapitalistas y los libertarios y demás. ¿Y a vos cuándo es que te empieza a interesar el personaje? Decir, voy a escribir un libro con esto. No, mucho antes. Mucho el antes. personaje me interesó mucho antes. Desde- La decisión del libro no venía de antes, digo. Ok. Yo lo venía siguiendo. Más que a ¿Qué él. fue? ¿En un el programa fenómeno. tipo Intratables que lo viste por primera vez? No, ¿sabes qué? Televisivamente, la Sí. primera vez fue con Mariano Grondona. De hecho, Ok, yo cuento y hace mucho tiempo discuto. atrás. Sí, 2015. Recién empezaba la campaña de. Uy, Bueno, sacalo. Tomá perdón, agua. Recién empezaba la campaña del 2015. Todavía no habían sido las PASO. Bien. Si Grondona iba a decir estaba vivo, sigue estando vivo. Grondona Fue el último es programa. un dato que la gente no recuerda, pero sigue No, vivo. pero está bien la pregunta, porque fue el último programa en donde apareció él. Ok. Y su coequiper ya era en Canal 26, digo, no era el Hora Clave Premium, ya era un poco el Era clase Pablo, B. Pablo Rossi.
Pablo Rossi, que estaba con él, y Milei aparece con Diego Giacomini. Claro, que era la pareja principal. Su amigo. Claro, porque vos, a diferencia de estos libros que escribís, quizás con un poco más de puntos en común con Está entre nosotros, lo que te llama la atención es cómo reúne y cómo convoca a esta cantidad de personas Javier Milei. O sea, ¿qué es el aglutinante que tiene esta nueva forma de hacer política a través de este sujeto? Y esa observación tiene que ir más allá de las apariciones mediáticas. Sí, de hecho, un poco está bueno que hayamos empezado hablando de los libros y de esta mirada que tienen los otros libros, porque cuando con la editorial tomamos la decisión de hacerlo y tuvimos la charla con Leila y con Fede, pusimos en la mesa los libros que ya había, para ver qué no repetíamos, digamos, cómo dialogaban. El otro día justo Federico, cuando se presentaron los libros de historia, lo marcaba, ¿no? Esta tradición argentina de que no nos moleste que los libros discutan entre sí, se complementen, y sentarnos con el que escribió otro y decirle, mira, a mí esto, la verdad que no me parece, con argumentos y discutirlo. Hay como esa idea de que no se puede discutir, ¿viste? Que si decís tal libro no me gustó o tal. Y yo un poco con algunos de esos libros que ustedes enumeraron, no es que me peleaba, pero sí me daba la sensación de que faltaba algo. Digo, en el libro de Juan yo encuentro un perfil. Es un perfil sobre Milei. Claro, pero además un perfil que permitió construir esta idea, ¿no? De, bueno, el loco que habla con los perros, el loco que... En un contexto complejo en torno a la salud mental y donde ponerlo en el lugar del loquito también le quita responsabilidad. Y a mí eso me parecía un toque peligroso, porque es como que decís, no, pará, porque si decimos que está loco, si vamos a una instancia judicial, termina siendo, bueno, no fue responsable. Y yo creo que él es absolutamente consciente de lo que hace, y en todo caso lo convierte en un perverso, porque aún sabiendo las consecuencias de lo que hace, las hace igual. Es verdad que es como un atenuante de repente que es loco. Claro, pero ¿qué es ser loco? Digo, yo por ahí porque tengo como toda una tradición de lecturas como Artaud suicidado por la sociedad, y te diría que a mí me genera una contradicción decirle loco a Milei. Su histrionismo no es locura. Claro. Entonces, la histrionización de la política, traducirla a la locura, cuando después de la pandemia, que eso es algo que también aborda el libro, casi el 50% de la población reconoce tener directamente, en mayor o menor medida, que tiene problemas de salud mental, y decirle loco me parece que no estaba bueno. Pero insisto, porque lo pone en un lugar bufonesco que puede servir para el chiste, pero no para comprender el fenómeno. Claro. Porque es reducirlo al lugar de, bueno, no sabe lo que hace. Y no, sí sabe lo que hace. ¿Y con qué otras lecturas o enfoques del fenómeno Milei discutís? Sin dar nombres con necesariamente. El libro, no, ya lo dije un montón de veces en estos 3 meses, y me encantaría incluso, digo, yo lo tengo hacer como en el imaginario, hacer un buen panel en donde estemos todos, Ernesto, Juan, y que todos demos la mirada, porque tal vez de todas las miradas surja una mejor síntesis que la que hice yo, que la que hizo Ernesto, que la que hizo Juan, porque por ahí yo cuento siempre perdón la digresión, sí. Si voy con muchas digresiones, me después dicen. Volvemos al otro. Ayer lo contaba, y en general en las charlas yo lo digo, hay una anécdota en 2001, cuando yo estaba en Neuquén, yo soy de allá, vino Galeano a presentar un libro, había muy poquita gente, digo, son esos momentos, todavía no había pasado el 2003, digo, era post-2001. Eduardo Galeano. Exacto. ¿Quién? Había una videoconferencia de Chomsky, que no le dejaban salir del país, porque después del 2001 tenía una prohibición de salir del país, entonces hacía una videoconferencia satelital, no existía el Zoom, no existía nada, todo muy arcaico, en la Universidad Nacional del Comahue. Y Galeano ese día dice algo que era... Estábamos hablando de esto, ¿no? De las cosas que no vemos, de cómo subestimamos determinados fenómenos, en esto de que el 2001 había estallado acá en la ciudad de Buenos Aires, pero mucho antes ya había pasado en las provincias. Sí, en Neuquén. En Neuquén, por ejemplo, digo, piquetes, Ley Federal de Educación, digo, habían pasado un montón de cosas y uno tenía esa sensación de que hasta que no pasó acá, parecía que no había pasado nada. El conflicto de Sanón fue unos años antes y fue el 2001 antes. Exacto, o sea, Sanón, Teresa Rodríguez, digo, en la Patagonia habían pasado tantas cosas. Ese es posterior, que eso le arruina la carrera presidencial a Sovich, que tenía su alianza estratégica con Macri. En ese momento es posterior, incluso ya era presidente Néstor, o sea, es post-2003. Pero en ese momento Galeano decía, bueno, esto es así, dice él. Y cuenta que una vez había ido a Paraguay y un nene muy chiquito, él estaba con un traductor, era una comunidad que no hablaba español, y un nene lo seguía y lo miraba a los ojos. Y entonces en un momento se empezó a incomodar y le dice, preguntale qué mira. Y entonces, faroles celestes de Galeano. Una anécdota muy Galeano. Y el nene lo mira y le dice que quería saber de qué manera veía el mundo. Y Galeano, todo sobrado, le contesta, igual que vos. Con fueguitos.
Y entonces el nene lo vuelve a mirar y le dice, ¿y él qué sabe cómo lo veo yo? Y a mí siempre me quedó grabado eso. La verdad, A casa, el nene Galeano. totalmente A casa, basada Pete. en el Basadísimo. Corrió Increíble. por la calle Genio, online. Sí, Basado. Es muy conmovedor, pero nos pasa a todos un poco eso, que damos por sentado cosas, que creemos que el otro piensa lo mismo que nosotros, que ni tenemos idea de lo que el otro piensa y lo damos por... Entonces, digo, estaría buenísimo hacer un panel con todos los que de un enfoque u otro, porque uno además viene con su subjetividad, con su carga simbólica, en un montón de cosas, y por ahí en la misma situación uno lee cosas distintas. Entonces a mí, por ejemplo, el libro que prologa Semán, que son varios artículos, a mí el libro no me disgustó. Sí me disgustó el enfoque que Pablo le da en las entrevistas. En las entrevistas, El libro está muy bien, pero cuando uno lo escucha hablar a él sobre el libro, invitado por el libro, Claro. es como si yo ahora les empezara a decir cosas que el libro mío no dice. Claro. Y a mí eso me generó como una cosa, porque básicamente él dice que las feministas nos pasamos 3 pueblos, que el progresismo fue un montón. Y yo decís, pará, porque eso es lo mismo que está diciendo Milei en un punto. Entonces estás ayudando a estigmatizar a un sector que además fue el que más lo resistió a Milei. Entonces yo me niego a decir, che, mirá, la culpa es de... La culpa no, digo, discutámoslo en todo caso. La culpa es terrible. Entonces, hay ahí, porque además hay un señalamiento de un sector que es el que precisamente el dispositivo de Milei ataca. Claro. Entonces, no solo le das la razón, sino que también envalentonás y se empieza a dar esto de, bueno, ven, se dieron cuenta, el problema son las pibas, el problema son... Y vos decís, che, no, esperen. Entonces, ahí había una discusión para dar, un poco salir del perfil de Milei. Y cuando yo empecé a escribir el libro, que ya estábamos encaminados, ya Ernesto había empezado a contar que escribía el de él. Ajá. Entonces yo ahí, a mí me sirvió el de Ernesto para ir desmalezando cosas que no sabía dónde poner. Porque él iba contando que se enfocó mucho en sus ideas, en sus apariciones televisivas, pero sobre todo en la biblioteca de Milei, ¿no? En qué leía Milei, en quiénes Rothbard. eran esos usados. Claro, tipo quién era Hayek, quién era Rothbard. Entonces yo dije, bueno, fue como dije, esto lo dejo. Si Claro, lo va a se lo hacer dejo a Ernesto, Ernesto. que lo haga Ernesto. Mejor. Entonces fue Me como... saco un problema de encima. No, Claro. qué aburrido, aparte, Ernesto, pobre, hablando con leyendo madre. esos muertos. Hablando con Mercedes de Alessandro, Sí. ella ya me había contado que iba a ser como una biblioteca pero económica y las consecuencias del modelo. Entonces era como que yo iba Claro. despojando diciendo, bueno, de esto no voy a hablar, de esto... No, y Ernesto se fue a su casa diciendo, la puta madre, me tocó lo más aburrido. Tengo que ¿No leer querés los hacer libros, esto? Yo hago el Dios, arca. Dios. Sí. Unas ganas de entrevistar a esta gente y me toca mirar bibliografía nomás. Me toca... Igual entiendo que lo ayudó mucho su hijo, él lo ha dicho, lo Uy, ha pobre el hijo contado, de que lo Ernesto mandó también. a escuchar, a leer libros. Había un laburo muy interesante que hizo el hijo de Ernesto, Sí. que además había hecho como una columna semanal en donde lo contaba, que él venía y además yo de reñoña anotaba, porque me interesaba también para complementar, que era, se iba a leer el libro de los Macabeos. Ujú. O sea, aparecía la frase, la famosa frase que termina... La fuerza del cielo. Exacto, con las fuerzas del cielo. Entonces venía uno de los hijos de Ernesto y contaba la historia de los Macabeos. Y qué era el libro 1 y qué era el libro 2. Entonces hay un laburo re interesante en el libro de Ernesto sobre, bueno, de dónde vienen esas cosas que estos tipos dicen. Esa cosa mística que apareció de repente, tipo toda la historia del judaísmo, y abordada con mucho respeto. Entonces era como que yo iba diciendo, bueno, esto entonces Esto lo no. sacamos. Digo, iba como ordenando y escribiendo con una estructura que habíamos consensuado que tenía que ver con decir, bueno, si yo voy a discutir con esto, entonces tengo que ir más atrás. La explicación tiene que ser un poquito más profunda y con la idea de apareció hace 5 minutos. No apareció hace 5 minutos. Está acá hace un montón de tiempo. Está entre nosotros. Sí, Como hace el un libro de montón. Semán. Y ahí empieza, ¿no? Bueno, la decisión de hacer los 3 shocks, que el primero es el económico, que es el gobierno de Macri, con el hito del Fondo Monetario Internacional, digo, porque ahí aparece Sturzenegger, aparece Caputo, aparece todo este grupo de economistas liberales que en realidad tenían como referencia principal a José Luis Esper, en donde Milei era uno más, digo, tal vez el más mediático, el más histriónico, pero no perfilaba político. De hecho, ellos hacen una fiesta, muy 90 todo, en la City, en New York City, en la discoteca, en donde ¿En terminan cantando en la City. Es New York City. ¿Eso es sigue abierto? Sí. No te puedo creer. Sí, sigue abierto. Me enteré cuando me enteré de esta fiesta y dije, ay, mirá. Y claro, y además había una cosa muy de 90s ahí, muy Claro, neoliberal. yo pensaba o sea, que era como siempre lo había escuchado en testimonios que involucraban a Coppola y pensé Claro. que lo habían cerrado. No. Mirá vos. Muy menemista todo. Los que ¿Ves estaban ahí abajo también. del tren? ¿Viste el tren ese en Palermo? En los bosques de Palermo, que hay, Sí. hay como unas
Como unos arcos. Unos arcos, exacto, Sí. los arcos de Palermo. Uno Ahí de es esos la es City. University. Exacto. Mira, y ahí Hacen una evocando los fiesta 90s. con una fundación alemana de estas que promueven los think tank y ponen mucha Yo sé guita. todo sobre esas fundaciones. Que son Stiftung se dice. tremendas. Son tremendas. Y ahí estaban Y todos las de izquierda ellos. son de derecha ya, imagínate las de derecha. Sí, y ahora no quieren saber nada con salud reproductiva ni con cambio climático. Están todos como diciendo, che, mejor nos lavamos un poco las manos. Sí, está complicada la cosa. Y en esa fiesta terminan cantando Se siente, Esper presidente. Mira, Y Milei bailaba y cantaba Y no le gustó. con Diego su novia. Giacomini. No, con su novia. que Daniela. era Daniela. Era Daniela. Daniela, que había sacado el tema este de Sí, la el tantra. bomba. La bomba tántrica. La bomba tántrica, Sí. exactamente. Y canta ese tema y se lo dedica a su novio que estaba entre los invitados de la fiesta. Que era la vaca mala. Claro. Por en favor, esa no, época no hacía hablamos, esas declaraciones. No hace falta decir por qué. No, ya lo Sí. explicó él, ya lo contó todo. Pero en esa fiesta Es estaban cierto que el chiste es de él. Adorni, es de él. Sí. vocero presidencial, Venegas Lynch, Berti, o sea, padre e hijo, que en realidad son nieto e hijo. Estaba también ahí Guillermo Nielsen, que era uno de los que lo había llevado al programa de Grondona y que después le hace el contacto con Fantino y con la producción de Fantino para llevarlo. Estaba Bogiano, estaba Giacomini también, estaba Claro, Esper. con Bogenio hacía sketches. Exactamente. Y Es- estaba un personaje no menor que es otra fundación, Agustín Echevarne, presidente de la Fundación Libertad y Progreso, que tiene financiamiento a la vez de Atlas Network, que es otra empresa, es Otra una empresa. fundación. Otra fundación que dirigía por entonces Alejandro Chaufen, que es un argentino, él, que avaló el golpe cívico-militar, que es muy antiperonista, que hasta 2017 estuvo a cargo de esa fundación y apoyó a todos los movimientos como por ejemplo Brasil Libre y se paseaba por las playas. Atlas, es esa. Atlas Network, Y exactamente. la alemana es Konrad Adenauer. Exactamente. Y hay un montón igual, ¿eh? Que hay un montón. Y la Cada mayoría- partido político alemán tiene su fundación. Y la mayoría financiadas por Atlas Network. O sea, Mirá. el gran centro de todo eso es El Atlas think tank de los Network, think tanks. que es heredera. Los oyentes me van a odiar, pero es muy ñoño esto, pero es importante. Es heredera de la Sociedad de Montpellerin. Contame que me interesa un montón. Son esas cosas que uno va rastreando. La Sociedad de Montpellerin. No sé cómo llegué a Wikipedia a terminar leyendo esto. ¿Viste cuando decís, ¿cómo terminé leyendo ¿Por esto? qué? ¿En qué- ¿Por qué me siguiendo suena hipervínculos? Montpellerin? Bueno, Montpellerin es un lugar en Suiza, lago hermoso, donde va la gente muy adinerada. Qué lindo. Y Hayek, en el año 47, Ok. cuando ya había muerto el señor Keynes, a quien detestan, como lo detesta Milei, lo detestaban todos estos personajes, Hablaba mal de Keynes, se juntaban a hablar mal se de juntaba Keynes. el mal hablar de Keynes. Sí, Sí, Keynes Pero, ojeadísimo para esa Además, altura. entre los jóvenes de esa sociedad, media así como oscura secta, estaba Friedman. Milton. Milton Friedman, El bueno de el Milton. perro, El el perro. que se llama Claro, como el perro, claro. digamos, Sí. para que todos empecemos a ubicar personajes. Y en ese momento él les dice, bueno, perdimos, dice Hayek. Hemos perdido la batalla de las ideas, le hace batalla cultural, porque la mayoría de la sociedad acepta que posguerra lo mejor para resolver los problemas es el Estado. Y el Estado benefactor. Le asume que esa pelea la perdieron, que ahí hay un gran triunfo del keynesianismo y dice, bueno, no vamos ahora, no vamos a dentro de 5 años, no dentro de 10, pero tenemos que trabajar para entrar en los medios de comunicación, entrar en las Me universidades, suena de algún hacer lado. institutos, conformar ideas. Y en un concepto totalmente económico, ellos que decían, bueno, tenemos que empezar a generar la demanda de nuestras ideas. Claro. Hoy no existe. Lo que nosotros tenemos para ofrecer, nadie lo quiere comprar. Entonces empiezan. Y van a pasar 30 años hasta que Friedman va a ser premiado, premio Nobel, y va a ser el asesor, Escuela de Chicago, los Chicago Boys, Reagan, Thatcher, Pinochet, pero pasan 30 años. Qué laburo esto de es los fines de los pibes. 70, fines de los... Toda la parte 70-80, pero fueron 30 años de Claro, laburarla. hasta que se reconstruyó Europa, digamos. Exacto. Y ahí, Y las ahí ideas triunfaron. pone las patitas Milei, ¿Qué es digo, lo de que ahí dice viene Milei. Milei habla de esto en términos gramscianos, incluso de la batalla cultural, tomándolo, incluso lo escuché, creo que en el recital de Luna Park, hablando de esto mismo, de que Hayek les había marcado el camino. Hay que discutir, no solo hay que hacer la política económica, sino que hay que discutir y ganar la batalla cultural. Claro, porque ellos lo que dicen es, el liberalismo históricamente lo que propone, el ajuste, digo, todas sus recetas económicas,
Y no garpan mucho. Si vos le decís a la gente, mirá, la verdad que voy a hacer que no te alcance la plata, que te salga todo más caro, que se destruya el trabajo, nadie compraría eso. Entonces empiezan a comprender, y el que mejor lo verbaliza, ya en el 2019, 2018, 2019, es el propio Agustín Laje, con quien Milei va a empezar ahí una relación, cuando dice, el macrismo dio batalla electoral, pero no dio batalla cultural, por eso pierde. Claro. Y va a decir, el kirchnerismo dio batalla electoral, empezó a dar la batalla cultural, pero no la alcanzó. Nosotros tenemos que hacer al revés, dice él. Tenemos que dar primero batalla cultural, para cuando haya una demanda, ahí dar batalla electoral. Laje dice eso. Laje dice eso, y el último libro que Milei va a sacar con Diego Giacomini, que se llama Libertad, 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 que fue la consigna de campaña del 21, de él como diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires, su prólogo se llama Batalla Cultural. Y por primera vez ahí Milei empieza ya a hablar de dar la batalla cultural y convertirse en un soldado de la batalla cultural. Lo que decía en ese momento era, yo jamás daría batalla electoral. Que eso es lo que le viene después a cuestionar Giacomini. Bueno, vos dijiste siempre que nos correspondía a nosotros dar batalla cultural, pero que no nos íbamos a meter en la política donde todos son parásitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y él traiciona en parte eso, y por eso dicen que él no es anarcocapitalista, que en términos reales es más un conservador con ideas liberales, de libertario no estatista. Digo, porque hay como un montón de categorías ahí que se tensan, y que nosotros a veces tratamos de simplificar para comprenderlas, pero que entre ellos tienen un quilombo bárbaro. Vale, una pregunta sobre esta genealogía de las ideas de Milei. ¿En qué momento se establece el vínculo liberal, libertario con un discurso muy misógino y muy conservador en términos no solo de derechos sexuales y reproductivos, sino de todo lo que ataña a la familia y un discurso particularmente católico en algunos sentidos, que parece novedoso en cuanto a los liberales libertarios o sea, parece ser como una alianza reciente, pero yo no puedo entender en qué momento se dan la mano estas dos visiones de mundo. Bueno, a mí me parece, esto es conclusión de la investigación, que hay dos momentos, pero para mí el momento clave en la construcción y lo que va a pasar después es el 18. En el 18 pasa esto que yo les contaba, por un lado, de estos liberales clásicos que discuten lo económico, que le van a decir que Caputo es un ineficiente, que se ponen del lado de Sturzenegger, toda la interna del gradualismo, ¿no? El antigradualismo. Liberal como lo de antes. Pero paralelamente hay otros que se enojan, que eran parte de la coalición de gobierno, que eran, por ejemplo, Cynthia Houghton, que ya era diputada, evangelista, y se enoja cuando se habilita la discusión por la interrupción voluntaria del embarazo. Y hay un planteo en ese sector que es, bueno, para tapar el escándalo que es la economía, Macri habilita la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo. Y hay ahí una traición hacia el votante más conservador que empieza a verbalizarse con Cynthia Houghton y con Gómez Centurión. Okay. Gómez Centurión había sido funcionario del gobierno, si ustedes se acuerdan, él había estado en aduana, se va por un escándalo de corrupción y después vuelve al directorio del Banco Nación. Cuando empieza a discutirse... La única que lo banca es Lilita Carrió. Exacto. Cuando empieza, porque tiene otra pelea de fondo ahí, cuando empieza a discutirse la interrupción voluntaria del embarazo, él, junto con Cynthia Houghton, forman algo que se llama el Frente Nos, y que va a desembocar... Total, me acuerdo del logo. Celeste. Muy celeste todo. Quiero que tiene una escarapela en la voz. Exactamente. El lanzamiento del programa del Frente Nos, que tenía como consigna Dios, patria, familia y propiedad privada. Por eso a mí no me sorprende las banderas que hay el otro día colgadas en San Miguel, porque hay una continuidad. Era la consigna de campaña de Gómez Centurión, que reivindicaba la dictadura cívico-militar, que decía que no fueron 30.000, que además insistían que no hubo un genocidio ni un plan sistemático, sino más bien un caos que no respondía a nadie. Entonces, ese personaje se presenta como candidato con la vice, que era Cynthia Houghton. En la presentación de la candidatura de él estaban Villarroel, a quien él saluda porque era parte de los equipos técnicos. Circulaban videos de Laje y de Nicolás Márquez explicando por qué lo votaban y lo acompañaban. Incluso Nicolás Márquez decía en ese video que iba a explicar toda la trazabilidad de sus votos desde la vuelta de la democracia. Y entonces él decía que el que hubiera sido su primer voto hubiera sido para Onganía, que por ahí los jóvenes no se acuerdan, Onganía, quién era, pero
casi fue candidato a presidente en los 90. Se enfermó, no termina llegando a las elecciones, entonces Nicolás Márquez se lamentaba, reivindicaba la noche de los bastones largos, reivindicaba la represión de Onganía, reivindicaba a Onganía y decía que él era su candidato. Bueno, ese Nicolás Márquez apoyaba a Gómez Centurión. Laje lo acompañaba también porque decía que defendía los valores de la vida, ellos ya estaban muy envalentonados, habían sacado un libro, Laje con Márquez, que se llamaba El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Que los ha hecho famosos que el libro, vos fíjate, era del 16, pero en Argentina se presenta recién en el 18, en el contexto del debate de la interrupción voluntaria del embarazo. Que cuando en esa plaza dividida entre pañuelos celestes y pañuelos verdes, el orador principal fue Agustín Laje. Y entre la gente que estaba en la plaza estaba Villarroel con su pañuelito celeste, digo, porque estaban todos ahí. Y Viviana Canosa. Sí, y también otros, estaba Mariano Barrio, digo, podemos hacer una lista de lo que fue ese momento. De hecho, Obarrio y la santafesina, Granata, estaban Amalia el día Granata. de la presentación del Frente Nos, Mirá. cuando lanzan la candidatura presidencial. Esas dos expresiones, una más del liberalismo económico y la de familia, tradición, pañuelos, compiten en el 19 y saca más votos Gómez Centurión. ¿Qué? ¿Quién era el otro candidato? El otro era Esper. Expert, ok. Esper que tenía al Claro. frente Despertar, En que aquel- tenía Esper en el medio. Buen nombre, aquel famoso duelo de pelados que recordaremos. Lindo Claro, juego de palabras. Y que- saca, claro. Entre los dos, en la PASO, entre los dos llegan casi a 6 puntos. Bajan mucho, porque en una elección tan polarizada como fue la del 19, ellos bajaron de 2,40 a 1,7 y de 2,7 a 1,8. Pero sacó más votos José Luis Esper que, Gómez Centurión que José Luis Esper. ¿Y cómo juega un poco a partir de ese cyborg que se construye entre una derecha que piensa y está preocupada por la familia y por la familia tradicional y está angustiada por la ampliación de derechos, sobre todo para las mujeres y para la comunidad LGTBIQ+, la alianza con Milei, con ese liberalismo libertario, y los seguidores de Milei como el sesgo que tenemos de varones jóvenes enojados y que han perdido muchos vínculos sociales? Eso es una hipótesis sin fundamento o o de lo que has podido No. ver está fundamento. Un poco cómo se construye y cómo se teje esa red. En ese periodo, 2018-2019, ya aparecen muchos protagonistas que son parte de esa alianza que vos decís. Por ejemplo, por un lado la tenemos a Eugenia Rolón, yendo ya en 2018, con 16 años, a la presentación del libro de Márquez y Laje. ¿En qué anda Eugenia hoy después de esta No, medio sigue desaparece? haciendo lo mismo, Es la ella novia de maneja Iñaki. redes. ¿Ah? Es la novia de ¿Sabes que Iñaki. eso te lo voy a discutir? ¿Ya Voy no a es? defender a la no compañera, pero a la niña Euge, como ¿Es le al revés? dice. Él Es al revés. Es el novio de Eugenia. Es al revés. Mirá Él es el vos. novio de Eugenia. Terminemos con la mentira de los Iñaki. Ok. Y con la mentira Iñaki de duró Iñaki duró todo. menos que un pedo. ¿Y por qué digo esto? 2018. Y el celestino fue Carlos Maslatón. Hay Exactamente. que recordar todo. Eugenia Rolón en 2018 venía a las movilizaciones con su pañuelo celeste. Ella es de San Lorenzo, provincia de Buenos Sí. Aires, familia peronista. Ella lo cuenta además, su abuela milita hace mucho tiempo. Y ella, ultracatólica, fanática de Trump, de Bolsonaro, venía con sus amigas y movilizaba con cánticos y todo en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Va a la presentación del libro y en la feria del libro dice ella, no hay video, no hay registro de eso, que la atacan unas feministas salvajes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo levanta Laje, la hace conocida y ella se convierte en una influencer. Además eran poquitas las mujeres. Y hace un podcast, que es Son uno de los poquitas. primeros podcasts que hacen estos chicos, Sí. con Ezequiel Acuña, que se llamaba Pasantía, le dicen el pasante en las redes. Si ustedes buscan Ezequiel Acuña, es el pasante OK, que es uno de los cofundadores que trabajó desde el principio en La Derecha Diario, con Claro. Juan Pablo Carreira. Ajá. Eugenia Rolón y el pasante, que es Ezequiel Acuña, hacían la pasantía de Eugenia Rolón.
era un podcast en donde hacían entrevistas a Milei, entrevistaban a Maslatón, entrevistaban a todo este grupo. Que tenía un montón de audiencia, por lo que recuerdo. Exactamente. Y le hacían entrevistas a todos estos personajes. Sí. Iñaki no existía, ¿eh? Y ella era la lady en ese grupo. Álvaro Sicarelli, otro de ese universo. Iñaki en ese momento estaba en modo vamos por un feca ni al existía. Kioscardo. No era Eso ni el lo que estaba novio. haciendo. Danan. No era el novio. Con Danan. Yo por eso digo siempre, él es el novio de Eugenia Rolón. Perfecto. Lo que pasa es que, claro, pobre Eugenia, o sea, hubiéramos dicho esto desde el principio, pero ellos son tan misóginos que aceptaron que existían. que Yo me acuerdo aceptaron cuando eso. recién asumió Milei, viste que decían los Iñaki versus. No existen los Iñaki. La banda del counter. No, es un invento de la política online. Es un invento de. No me quiero pelear tampoco con la política online porque No, si amamos. amamos Y amamos sus títulos. inventos. Tengo una Amamos la pregunta. leña. Sobre lo que ocurrió en San Miguel. Sí. Todos esos personajes, me imagino que los has investigado. Sí. El Gordo Dan y compañía. ¿Qué te pareció? Gordo Anan. Tengo que atarlo con la respuesta que le debo a ella, pero tiene todo que ver. Por Grupo favor. de Eugenia Rolón, muy atado al tema de las dos vidas, y paralelamente había otro grupo muy fan de Milei, que eran Juan Pablo Carreira, Claro. Daniel Parisini, Agustín Romo, Sagas Luna, el otro chico que fue candidato del Parla Sur, el John que le Doe. dijo que no se votaban paralíticos. No, Juan Doe es Juan Pablo Carreira, Ah, ok. actual Claro. director de comunicación del gobierno nacional. El único que le pegó un cargo, podemos decir. No, Sagas Luna entiendo que también tiene un carguito por ahí en intercargos, si no leí mal en estos últimos días. No, si están todos, hasta ahora ninguno bien invicto, salvo Daniel Parisini, que tiene familia allá en el estado y que además él cree que está bien, que así sea, y considera que el problema no son las formas, son las ideas, no le molestan. Digo, el propio Laje lo ha dicho, 678 está bien, Carta Abierta está bien, lo que hacía el kirchnerismo estaba bien, el problema no era lo Estaban que hacíamos. equivocados solamente. La El problema forma era eran la las correcta, ideas, sí. exacto. Sí. Y ese grupo hacía un podcast, todavía no streameaban, que se llamaba La Hora del Bisonte. Ah, Mirá. En homenaje a un señor, Nicolás de la Plaza, que tiene una empresa que es el loguito, si ustedes ponen los streams de Breakpoint y Sí. La Misa, hasta el año pasado, el loguito de BZL, ese loguito es la empresa de Nicolás de la Plaza, que es Siberial en redes sociales. Total, reconocido. Sí. ¡No! Viejo tuitero Viejo desde tuitero. 2017, empieza ya criticando al macrismo. Mirá. Y él hablaba de La Hora del Bisonte, de hecho tiene el dibujito del bisonte, por eso el bisonte de la tapa, es un gesto hacia ese personaje. La Hora del Bisonte es excelente hacia nombre. Siberial. Hacia Siberial, y ellos habían hecho un podcast que se llamaba La Hora del Bisonte, que es un animal emblemático del al rey norteamericano, además tiene toda una impronta, y un poco lo mismo que El Pasante hacían entrevistas. Y ahí ese grupo, a la vez, Juan Pablo Carreira, que para mí es de ellos como la cabeza más interesante para entender por dónde iban y qué estaban haciendo, él hace el Club de los Viernes, emulando algo que hacían los liberales en España, de Vox, y daban charlas en distintos lugares con liberales. Ahí lo invitan a Milei, ese video que circuló mucho de esa charla donde Milei está como arriba de una mesita hablando para 20 pibes. Bueno, ese grupo núcleo viene desde 2017-2018. Y en 2019... Juan Pablo va a hacer una cuenta de Twitter llamada La Derecha Diario, que después se convierte en página web, y 2 años después entra dentro del grupo de Cerimedo y hacen un programa de radio, un podcast, ahí empieza La Misa ya en 2021-2022, pero ellos ya en el 2018 eran un grupo de seguidores de Milei y son los mismos que ahora ves arriba de ese escenario diciendo las mismas cosas. Digo, yo, las marquitas esas naranjas que ven ahí son de último momento porque eran, las marqué ayer porque me preguntaban me llamaron mucho sobre eso. Lo de la guerra y la batalla y la guerra y que los dispositivos son las armas y que, digo, el gesto en la tapa de la ilustración de Tomás García también tiene que ver con eso. El arma son los dispositivos. Es para quedarse mirándola a la tapa un rato largo también. Hay mucha información. By the way. Es un bosco la tapa. Sí, y es un gran dibujo de Tomás que entendió el concepto y además Perfecto. cuando decís tiene que estar esto, Claro. y los ubicó perfecto. De verdad Digo, que está el Javo arriba de todo con el celo ahí. Claro, que es como la tabla, juega un poco con esta idea de la tabla de los mandamientos, Sí. pero también hay algo ahí que las ideas salen de ahí. Claro. Yo hago siempre el chiste de que la fuerza del cielo en realidad son las fuerzas del norte. Digo, uno ve cómo funcionó el al-Rey norteamericano desde 2018 hasta 2016, que llega Trump al gobierno, y decís, bueno, chicos,
Los felicito porque estudiaron bien. Hicieron Pero repitieron el trabajo. todo, no hicieron nada nuevo. Digo, lo que Vuelve hay en que, marzo. lo que hay que discutir con ellos es, no es novedoso lo Ok. que están haciendo. La cantidad de colores que No, usás para es novedoso. subrayar. Es que depende de la entrevista o depende de lo que me preguntan, busco. Entonces después si no se me va mezclando. Igual Es ya entendí que es excelente. mejor buscar en el PDF, ¿viste? Poner control F y buscar ahí. Claro. Pero bueno, es la edad. Es Valeria de Croce con quien estamos conversando, la autora del Arca de Milei, el libro que hoy no lo pueden conseguir, pero dentro de poco va a haber una segunda Quedan edición. algunos en futuro, Quedan. pero ya está como segunda edición Y ya encaminada. vamos No por la más. segunda edición. Lloren, chicos, lloren. Mi última pregunta, porque nos tenemos que despedir, Valeria, es... ¿hay un giro igual pragmático en Milei? Digamos que una vez que... O sea, digamos, ¿no? Hablando, Como dice él. Hablando de él, todos estos personajes más marginales terminaron más corridos, digamos, capaz que en la parte de la batalla cultural o en espacios de comunicación, pero no en lugares de gestión, y se terminó aliando con cierto liberalismo más clásico o con ese macrismo residual de las finanzas y la economía. Digo, hubo como... Una vez que llegó se sacó encima a los Danan, a los Presto, a todos esos personajes más impresentables, incluso Nicolás Márquez, digo, se lo tratan de meter y él medio que no se hace cargo de mucho de todos esos tipos. Yo creo que es una estrategia que siguen estando ahí. ¿Siguen estando para vos? Sí, siguen estando porque siempre ocuparon un rol que tiene que ver primero con monetarizar, digo, siempre aclaremos que cuando sacan un video como el del otro día con lo del brazo armado, cada vista para ellos es billete. Ujú. Entonces también ahí hay una estrategia comunicacional de hacer lo más escandaloso posible porque cuanto más vistas tengan, más guita ganan. Claro. Y Sí, a pero Danan, pueden perjudicar a Milei en El- ese camino, digamos. yo creo que Milei crece en el caos, entonces te diría que en realidad su forma de construir poder es que haya cada vez más caos y que eso tiene que ver con sus verdaderos aliados, que es para otro libro, pero sus verdaderos aliados son los Elon Musk, son los tecnorricos, son los que promueven el capitalismo de plataforma. Y el dueño de la plataforma de conversación más grande del mundo no tiene ningún prurito en decir las mismas barbaridades que dice Milei, en hacer memes y en salir a mentir y difundir fake. ¿Por qué lo tendría Milei? Digo, para mí ya el problema no es Milei. Es una forma de hacer política y es una forma de comunicar que responde a un capitalismo distinto que es el capitalismo de plataformas. Claro, esos son los aliados. Para mí ese es su círculo rojo. Yo creo que no son los Roca, digo que No. hay otro universo y ahí uno entiende por qué se pelean con Davos. Porque viste Claro. que para nosotros son todos ricos. O sea, Claro. da lo mismo Bill Gates que Elon Musk. Y la No. verdad que no da lo mismo. Son, digo, se pelean entre ellos. Unos tienen... Para nosotros es como medio raro, pero tienen conciencia social. Es y increíble. te ponen en un lugar... Sí, es increíble que sí, hubiera pero- millonarios Claro, es mucho tipo peores que los que responsabilidad ya social teníamos. empresaria versus la nada, No, Bill Gates trabajar ha hasta dicho morir. que tiene que pagar más impuestos los ricos como él, incluso Exacto. hizo campañas contra la malaria en África, de un tipo que está pensando en dejar un legado de su Y hecho un millonario. tipo como Elon Musk dice que vos tenés que trabajar hasta morir y uno está tratando de promover, bueno, por ahí es mejor que como falta trabajo, trabajemos 4 días para bajarla. Bueno, esa Hay es la tirantes. disputa que se está Y esa es, dando. claro, y es una disputa que trasciende a la Argentina. Lo que toda la discusión sobre el Estado, Trump, el Trump que llega es sobre Jeff Bezos, como sobre estas nuevas figuras que reemplazan lo que durante todos siglos y siglos rigió nuestras comunidades, que era el Estado. Bueno, no Y me las quiero extender aristocracias. mucho porque no me quiero pasar, pero hay un dato que para mí es clave. Entre el 2020 y el 2024, y cómo favoreció que el libro aborda eso, el shock pandémico, digamos, aparte de las modificaciones sociales, en el 2020 los 10 tipos más ricos del mundo, solo 2 estaban vinculados a Silicon Valley y a ese capitalismo de plataformas. A octubre del 2024, de los primeros 10 ricos multimillonarios del mundo, 8 están vinculados a Claro. ese tipo de plataformas. Total, y en Argentina dejó de ser Bulgeroni el tipo más rico y pasó a ser Marcos Galperín. Claro, Es decir, tiene es el sentido. sistema tradicional, incluso en términos financieros, ahora que lo mencionas a Galperín, vos tenés el sistema tradicional financiero atacado por el Bitcoin y Claro. por los que promueven las criptomonedas. Y de repente uno dice, después del 2001, ¿pero qué tenemos que hacer entonces ahora? ¿Abrazarnos a los bancos y por les tirábamos Sí, sí. piedras? O sea, ¿cómo sería? Ahora- Es todo Eso muy no sé. confuso. Todo muy complejo, Es chicos. todo muy confuso. Yo prefiero Marco Galperín a los bancos. Yo lo dije alguna vez en Twitter y se armó quilombo, pero la verdad que si me hace elegir, tengo que elegir, me quedo con Marco Galperín. Esa es para otra discusión.
No, para mí hay una inclusión financiera que logró Marco Galperín con las clases populares, que los bancos nunca le dieron bola, y me parece que eso es aún contra su voluntad, lo hizo por un negocio, pero para mí incluyó un montón de gente que estaba por fuera del sistema financiero. Sí, y yo es un mérito de Marco discutiría Galperín. si no debería ocupar ese rol el Estado pensando en la Sí, pero crisis el del Estado no lo 2001. cumplió. No, por eso, yo entiendo que esos vacíos, Sí. de hecho, Milei llega por muchos vacíos que genera el Estado. Sí. Digo, y eso se nota mucho en la pandemia, el cuentapropista, digo, Claro. ahí llega el capitalismo de plataformas. Lo complejo de eso es cuánto de comunidad, de gente y de trabajadores necesita ese capitalismo y hasta dónde es posible que sigamos viviendo en una comunidad si eso avanza. Eso es verdad. Valeria de Croce, autora del Arca de Milei, Espectacular. que estuvo con nosotros, podríamos seguir hablando una No, hora más. pero y ahora que Espectacular. desarrolle eso, Pero- bueno, la próxima. Te Se podemos puso re invitar de vuelta. interesante. Cuando quieran. Vivo acá a 3 cuadras, chicos. Yo les vengo. ¿Ah, sí? Ustedes me avisan. Si se les cae un invitado o algo, yo Ojo, les porque- vengo y les hago la segunda. Vamos a usar el comodín, ¿eh? Me ponen de comodín, me dicen tal parte del libro la charlamos y yo vengo. Ok. ¿Te tratamos mejor que Carlos Pani? Sí, mucho. Un montón. Igual que hombre, Carlos. A mí me gustaría que moderara el debate de todos los libros. Estaría muy bien. Sería una gran oportunidad para además Para amigarnos. redimirte, claro, Sí, totalmente. sí, sí, re. Estamos escuchando a Iggy Pop por debajo mío, se llama Strung Out Johnny. La canción Estamos hasta las 20, quédense. Gracias Valeria por haber pasado por después de la tormenta. A ustedes.